Buenas tardes, vamos a presentar el PIA. Somos el equipo 12 y lo integran Noelia Ayala, Juan Campos, Marisol Hernández, Victoria Maldonado y su servidora Carla Reina. Nuestro tema es el análisis al acoso y hostigamiento laboral. Antes de comenzar, les voy a dar la definición de acoso y hostigamiento. Se trata de hostigamiento cuando quien comete las agresiones tiene un puesto jerárquicamente superior al respecto a la víctima dentro de la organización laboral. Y por otra parte, hay acoso cuando tanto quien es víctima como quien comete las agresiones tiene la misma jerarquía. Producción. En esta investigación se hablará de un problema real, el cual deja de ser historias en cuanto lo vives. Por eso la investigación va dirigida solo a personas que fueron acosadas y cabe recalcar que no solo son mujeres las afectadas, también existen hombres que fueron afectados por este problema, aunque en menor medida. Es importante aclarar que esta es una investigación objetiva que no se ve afectada por nuestras creencias, vivencias o algunas situaciones, ya que solo tomaremos en cuenta los datos recabados de nuestras encuestas y entrevistas, donde se toma en cuenta la ruta cuantitativa al hablar de datos y números y también de la ruta cualitativa al hablar de vivencias directamente de las víctimas, donde nos hablan brevemente de lo que vivieron, llegando a la conclusión que nuestra investigación será mixta y así tendremos un mejor y más completo panorama acerca del problema del que se hablará. Se realizará un análisis de las variables que afectan el problema o por qué sigue después de tanto tiempo que se conoció. Objetivos. Nuestro objetivo principal es mostrarle al público que se interese en leer nuestra investigación datos reales con los cuales se puedan dar cuenta del problema que es el acoso y el hostigamiento, que estos mayormente se presentan en trabajos, pero puede pasar en cualquier lugar. Para lograrlo será necesario hacer un gran número de encuestas y un número menor por la dificultad de conseguirlas de entrevistas y así tener datos contundentes. Otros objetivos es que el público conozca cómo se sintieron las víctimas y cuál fue su manera de resolver su problema. Y así alguna persona que pase por este problema sepa cuál es la mejor opción para salir del problema, para solucionar la problemática. Hacer conciencia, otro objetivo es hacer conciencia también, eh, porque mientras más personas estén enteradas y sepan de esto, deben castigarse y así habrá menos casos. Y esperemos que en un futuro sean casi nulos. La justificación. La presente investigación es importante para entender y abordar el impacto del acoso y hostigamiento laboral en el entorno profesional. El propósito fundamental es identificar las repercusiones psicológicas, emocionales y laborales que surgen en los empleados de la organización. En esencia, esta investigación se presenta como un punto de partida para la implementación de medidas concretas que promuevan un cambio positivo en la cultura organizacional, garantizando un ambiente laboral más inclusivo, colaborativo y saludable para todos los miembros de la empresa. El método. Esta investigación se centró en la recolección de datos a través de encuestas para comprender a fondo el acoso y hostigamiento laboral. Se diseñó una encuesta cuidadosamente estructurada y distribuida entre un grupo diverso de empleados que representaban diferentes roles, niveles jerárquicos y áreas laborales dentro de diferentes organizaciones. Esta encuesta exploró las experiencias y percepciones de los empleados con respecto al acoso y hostigamiento laboral. Abordó preguntas en torno al cómo impactó emocionalmente en su rendimiento, las medidas que tomaron ellos y la empresa. Y también se realizó una entrevista que se centró más en lo psicológico y los datos recopilados de las encuestas fueron analizados para identificar patrones, tendencias y divergencias significativas en las respuestas de los participantes, o sea, de los encuestados y los entrevistados.
Este análisis permitió clasificar clasificar la información y extraer hallazgos claves sobre el comportamiento del acosador o el hostigador. Los efectos también se pudo recabar información de cómo afectó en la salud física y mental de las víctimas. Y basándonos en los datos recopilados, se elaboró una conclusión sobre la naturaleza y la gravedad del acoso laboral en las organizaciones. Bueno, pues nosotros llegamos a la hipótesis de que algunas personas prefieren quedarse calladas para no meterse en problemas o porque ellas piensan que les van a hacer algo como despedirlos. Pero en realidad eso nomás agrava el problema, ya que para ellos es un daño psicológico muy grave que les causa. Y pues ellos deberían de decirle a algún supervisor para que la persona que les hace esto pueda tener un castigo y no simplemente se quede así. En los resultados tenemos de que muchos sí le pusieron alto a las personas que los hostigaban, y luego está de que sí te produjo inseguridad, y pues se puede ver que sí, que a las personas sí les produjo inseguridad esto que les pasó, y se intentaron mejorar la situación, y sí intentaron hacerlo, pero también hubo una minoría que no quiso hacerlo ellos solos. A lo mejor sí buscaron ayuda, pero no ellos solos. Y luego sí sintieron la necesidad de buscar otro trabajo. Y sí, la gran mayoría sí quiso dejar su trabajo, porque obviamente sí les estaba afectando. Y luego está la 15, que si le dijiste a algún familiar de tu situación, se puede ver que en esta sí estuvo muy parejo. No por mucho, pero sí. Que muchos sí les dijeron, pero otros prefirieron no decirles nada. Yo creo para no preocuparlos. Bueno, lo que nosotros hicimos fue realizar una encuesta y solamente tomamos en cuenta los resultados de las personas que nos dijeron que sí han sufrido algún tipo de acoso u hostigamiento. Lo que nosotros pudimos llegar con estos resultados fue que son más las mujeres las que sufren algún tipo de hostigamiento en sus trabajos y que pues también saben de otras personas que han sufrido algún tipo de hostigamiento. No solamente ellas han sido afectadas o ellos, sino que también esas personas han pues molestado de alguna forma a otros trabajadores. El tipo de hostigamiento en la mayoría de los casos fue verbal, pero también existe el físico, solamente que en caso de las personas que nosotros encuestamos fue más verbal. También el acosador pues ha tenido problemas con otras personas, como ya lo había dicho, no solamente han molestado a una sola, sino que también pues a más trabajadores, así como también saben de más problemas de acoso en ese mismo lugar de trabajo y pues algunos, sino que más de la mayoría sí necesitaron ayuda para superarlo. Lo pudieron haber platicado con algún familiar o si no ir al psicólogo. Esto fue porque nosotros también realizamos preguntas abiertas en las que nosotros pudimos observar base a esas respuestas que pues en la mayoría de casos nosotros nos dimos cuenta que las mujeres son las que más buscan ayuda o las más afectadas, ya que los hombres no suelen darles tanta importancia o más bien pues intentan ignorarlo, como por ejemplo no buscan ningún tipo de otro trabajo o no hacen nada al respecto, no le cuentan a familiares ni nada, sino como las mujeres que sí, que ellas buscan más ayuda al respecto. Además de la encuesta, también hicimos 5 entrevistas a las personas que sufrieron acoso y hostigamiento y les voy a mostrar a la entrevista que tuve con Paulina Soto y como ya les mostré las preguntas y las respuestas y aquí les voy a mostrar la entrevista que tuvimos. Bueno, Pau, iniciamos la entrevista.
La primera pregunta es, ¿a qué edad viviste el acoso? A los 19. La siguiente pregunta es, ¿dejaste el trabajo por culpa del acoso? Sí. ¿Cómo te sentiste al respecto de lo que estabas viviendo? Pues mal, y porque también pues, eran mis jefes no hacían nada por arreglar la situación o por tratar de... ¿Cómo afectó tu trabajo el acoso? En el que me sentí de que ya no quería ir a trabajar, y pues aparte de que era mucho hostigamiento. ¿Ya no querías trabajar y qué más? Y era de que mucho hostigamiento, me sentía incómoda. ¿Denunciaste al acosador o lo reportaste a la empresa? Lo reporté a la empresa. ¿Necesitaste una ayuda para lidiar o superar el acoso? No, no, por el momento no lo había necesitado. ¿La empresa o el jefe castigó al acosador? Sí. ¿Y cómo lo hizo? Lo despidieron. Además tuvimos más entrevistas, se les estoy mostrando. También quería agregar de una entrevista al psicólogo Daniel Rodrigo, que la saqué de internet, pero se me hizo muy interesante para agregarla, ya que le están entrevistando sobre este problemática que es el acoso laboral. Y la primera pregunta, que es el tipo de organización que son más predecibles a que ocurra casos de acoso laboral. Y pues él contesta que pues cualquier organización puede tener esta problemática, ya que siempre hay una persona dispuesta a ejercerlo, pero pues depende de cómo la empresa lo maneje y que si tiene una prevención de riesgos laborales, como él menciona. La siguiente pregunta que le hacen es ¿qué están haciendo las empresas para evitar el acoso laboral? Él menciona que es importante que el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales se lo tome en serio, o sea, que les hagan las preguntas y que lo manden a archivarlo, no, o sea, que si se enteran de una situación o de una situación de acoso o de hostigamiento, pues tratarlo, manejarlo para poder llegar a una solución, que es lo que menciona el psicólogo. La siguiente pregunta que le hacen es que ¿en qué estado psicológico llegan las personas que están sufriendo acoso laboral? Y él menciona que cuando que él atiende a las víctimas, casi siempre llenas clínicamente afectadas como trastornos depresivos y ansiosos con un importante componente de estrés postraumático, pues vienen de una auténtica guerra. Y dicen que él menciona que han aguantado demasiado tiempo la agresión, sobre todo por no perder su empleo, ya que pues ellos tienen necesidades, tienen una familia que mantener y pues le pagan muy bien y pues por eso no se quieren salir del trabajo, pero pues ya con mucho acoso, mucho hostigamiento, pues ya no soportaron y pues la única manera es salirse o pues buscar ayuda profesional. La siguiente pregunta que le hacen es, ¿las secuelas que deja una situación así son difíciles de superarlo psicológicamente? Él contesta que las secuelas son en muchos casos profundas, desmotivación, desconfianza, baja autoestima, agresividad interiorizada hacia sí mismo, por todo lo que han tenido que aguantar y también hacia las agresiones, que no es fácil de olvidar. Y no solamente afecta a las víctimas, sino también repercutan sobre sus familias y allegados,
Y menciona que sí se puede superar, claro que sí, pero pues tiene que llevar su tiempo y pues tienen que cumplir con el tratamiento. La siguiente pregunta que le hacen, que qué tipo de tratamiento se aconseja en estos casos, y él recomienda a sus pacientes que la psicoterapia en grupo, y que sería una plática entre eh, el psicólogo con con la víctima, y, y dice que también apoyándolo con psicofármacos temporalmente. La siguiente pregunta que le hacen es, tras la recuperación, ¿el paciente queda provisto de musculatura psicológica para no volver a sufrir una experiencia así? Y él menciona pues que sí, el tratamiento ayuda a que ellos desarrollen una capacidad de resiliencia, crecen y maduran como persona, y si hay una próxima vez, que esperemos que no, sabrá cómo afrontar la situación adecuadamente sin salir dañado. La siguiente pregunta sería, ¿cómo definirías psicológicamente al acosador? Él menciona que el acosador es una persona que no ha desarrollado la capacidad de empatizar con sus semejantes. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna legislación la siguiente es, ¿existe alguna legislación que proteja al empleado de Movie? Y si la hay, ¿cómo opera? Y él menciona que la legislación laboral ampara a las víctimas y se puede denunciar en magistraturas de trabajo, pero pues aquí tienes que ir a la mano con un abogado específico para que pueda seguir adelante con el juicio. La siguiente pregunta, y sería ya la última de esta entrevista que le hicieron al psicólogo, es, ¿existe alguna profesión más vulnerable a sufrir moving? Y menciona que cualquier profesión puede estar expuesta, solo falta que estés en la empresa inadecuada, con un jefe y unos compañeros inadecuados, y asumes algún rasgo vulnerable. Nuestra conclusión final fue que pues el acoso es más común de lo que nosotros podemos llegar a creer. Tal vez no nos imaginamos que existe acoso en la mayoría de los trabajos, ya que pues sí, nosotros gracias a esa encuesta pudimos entender que sí y que no solamente molestan a una persona, sino a más, o sea, no solamente es uno de los casos, sino son varios, y que pues tenemos que darle algún tipo de tratar de resolverlo pronto porque pues no es algo que se pueda tomar a la ligera o que no nos afecte, sino que pues lo mejor es buscar alguna manera de solucionarlo rápido y castigar a esas personas, ya que al no hacerlo pues ellos pueden pensar que pueden seguir haciéndolo con más personas cuando no es así.